Gracias, qué bueno, Vero, aquí recibiendo, gracias por su bienvenida. Y como bienvenida aquí, Vero quiso que pagara la novatada, que presentara esto. Yo no soy experto ni soy historiador, ¿sí? Sino simplemente un maestro muy contento de estarles aquí platicando a ustedes y presentarles un personaje muy controvertido, que es Bartolomé de las Casas. Por otro lado, sí, hay un historiador muy famoso, en paz descanse, se llama J. Fernando Iturribarría, oaxaqueño. Yo creo que se refería a él, no a mí, ¿sí? Yo soy maestro y próximamente cumpliré 50 años de servicio en la Secretaría de Educación Pública y el próximo mes mis primeros 77 años. Bueno, pero estoy muy entusiasta de estar aquí en este club. Me he dedicado toda mi vida a ser maestro, desde todos los grados, desde primaria, secundaria, que tuve el honor de darle clases allá sobre la literatura castellana a Vero y a muchos más. En verdad ha sido muy, pero muy satisfactorio. Voy a presentarles a ustedes un personaje muy interesante. Vamos a ver que Pedro me abra aquí la portada, ¿sí? Que es Bartolomé de las Casas. ¿Sí? ¿Qué es él o qué es, por qué es famoso? Primero por su es muy controvertido. Lo que puede ver y detectar una vez que me dedicó esta tarea, Vero, que me gustó mucho porque aprendí también mucho en este repaso, en esta visión que tuvimos. ¿Sí? Mi objetivo de la plática de hoy es simplemente presentar a ustedes la vida de este personaje, Bartolomé de las Casas, que fue defensor de los indios, sí, pero a la vez también fue muy alabado y criticado fuertemente. Y analizar juntos cuáles fueron sus bondades, cuáles fueron sus maldades, podríamos decirle así, y qué impacto tenemos nosotros o qué impacto se puede ver con esta filosofía, con esta actitud, con esta visión que tenía Bartolomé de las Casas. ¿Sí? Por un lado muy positiva con respecto a los indios y por otra muy negativa con respecto a los conquistadores. Si repasamos rápidamente la biografía, aquí tengo unos datos de cronología, nada más que voy a hacer rápido y en 3 pasos. Voy a presentar la biografía, después presento su impacto y analizamos si fue villano o fue héroe. Y terminamos viendo algunas ideas positivas que podemos sacar de provecho. Nace en Sevilla en el 84, vivió 82 años, murió en 1566. Para aquella época se nos hace bastante longevo, a pesar de que fue un tremendo viajero. 4 o 5 veces en aquella época estuvo en la Nueva España o estuvo en la India, regresaba a España a luchar y a ver por su bandera que había tomado él. Pero él tuvo mucho contacto desde joven, en el 99, casi teniendo 14, 15 años, recibe de su padre un esclavo. Él era marinero de Colón, cosa que lo tuvo que dejar, casi nada más tuvo un año porque la reina Isabel, la católica, prohibió la esclavitud. Su formación intelectual de nuestro personaje, se piensa que estudió algo de derecho en Sevilla y algunas crónicas o algunos datos nos dicen que también estudió en Salamanca. Inclusive fue alumno, dice, no está comprobado, de Nebrija, que fue un gran humanista. ¿Sí? Después se metió en la vida militar y en 1512 embarcó a América. En América, pues su finalidad en ese momento no era nada evangelizador ni era religioso. Su idea era simplemente economía, ¿no? Desarrollo de un patrimonio. No se sabe por qué regresó al 507 y recibió, se fue a Roma, de Sevilla pasó a Roma y se recibió de sacerdote o las órdenes eclesiásticas. Quizá a lo mejor sacerdote simplemente dieron una orden de diácono, subdiácono, porque después vamos a ver que casi nunca ejerce el sacerdocio, o sea, no dice misa, no confiesa, ¿sí? Y entonces puede ser algo ahí extraño, ¿no? El 513 regresa a España, y después a la isla española, hoy dominicana, la isla dominicana y Haití, ¿no? Realiza varios viajes y va también a Cuba, y en ese mismo momento dicen que escuchó un sermón de un fray Antón Dominico de Montesinos que le hizo ver la necesidad de defender la causa de los indios en América. ¿Sí? Después también su sacerdote, no sé si no lo aguantaba o no, su superior, Pedro de Córdoba, le dice, oye, está bien, ve a hablar con el rey
para que le cuentes por las incidencias que están pasando en las Indias. Y va con el rey Fernando Católico, es una de las cosas que a mí me llamó la atención de este personaje, su derecho de audiencia. ¿Cómo lo ha recibido? Sé que la bandera era muy noble la defensa de los indios, entonces por esa nobleza de la bandera lo recibe Fernando el Católico, por dicen ya estaba en su lecho de muerte, ya casi no hizo caso. Pero sí, él después para componer las cosas, dijo, bueno, en vez de los indios hay que sustituir a los negros como esclavos para que trabajen en las minas, cosa que posteriormente era esclavista en primer momento. Después se arrepintió, dijo, no, hay muchas injusticias. La esclavitud implica muchas injusticias. Regresa a España el 17 y ahí le nombran también como defensor protector de todos los indios. ¿Sí? Cosa que después Jiménez, el cardenal Cisneros, le quita ese nombramiento, ¿sí? Porque no, algo hizo que no estaba bien. Entonces estaba él trabajando mucho y alguien le convenció, un también dominico, dice, oye, fracasas muchos proyectos, fue a Venezuela y fracasó, regresa otra vez al español y dice, la única manera que te escuchen o que tengan más poder de convencimiento o más fuerza en tus argumentos, vuélvete dominico. Entonces profesó la orden de los dominicos para realizar la defensa. También hasta el 31, 1531. A mí me llama la atención. La conquista fue en el 521. Hasta el 31, 10 años después, llega a México, a la Nueva España, y va a recoger algunos testimonios que él a veces los pone como si fueran ciertos o como si fuera él mismo vividos. Comentarios, dichos, inclusive ahí ahorita vamos a ver cómo trata él y da la información de esta situación. Quería ir a Perú también, pero después de Perú se regresó otra vez a México, no fue para allá. En el 33, 2 años nada más estuvo aquí en la Nueva España, en México, y se regresa y se pelea ahí con sus hermanos dominicos porque él quería que no se le diera la absolución a los que tenían la encomienda. Recuerden que vivimos una religiosidad muy fuerte y la religión era la unión, el catolicismo, la unión que daba identidad a España. Y después todavía la mística que reflejan allá los santos como Santa Teresa, como San Juan de la Cruz, ¿sí? Entonces, ellos vivían y inclusive tenían mucho, pero mucha conciencia moral, cosa que ayudó mucho al cuidado en verdad de los indígenas. Hay tiene otros elementos, pero él no se cansaba de mencionar y pues si ya lo había escuchado Fernando, el católico, lo había escuchado Carlos V, casi dueño del mundo. O dijo, oye, pues también voy a mandar al Consejo de las Indias, también remarcando todas sus denuncias. ¿Sí? En el 1540 regresa a España, ¿sí? Y logra entrevistarse con Carlos V. A Carlos V le removió un poquito la conciencia. Y oye, te van a castigar. ¿Por qué? Porque España está haciendo mucho mal en las Américas, bueno, en las Indias. Y no deja de ver esto. Carlos V tenía una conciencia moral muy sensible y dijo, oye, pues deja verlo. Estaba luchando porque el cisma en España, bueno, el cisma en Alemania. Empezaba también el anglicismo también. Y él era propiamente rey. Y pasaba esta acción del anglicismo y a la vez también nace la contrarreforma en mismo España. Es muy sensible a la conciencia de Carlos V y no sé si tenía el poder de convencimiento con una bandera tan noble como era la bandera de la defensa de los indios, que sí le movió y va a dictar algunas leyes, unas células reales. Carlos V sintió los últimos años de él, abdicó en nombre de su hijo Felipe y se fue de monje. Se conoce también como el monje del monasterio de Yuste. En Yuste estuvo Carlos V. Entonces le movió la conciencia y formalizó lo que se llaman las leyes nuevas. Logró
este señor Bartolomé, nuestro personaje, que sacaron unas leyes nuevas donde se pedía a todas causas evitar la esclavitud y la libertad que eran usadas como esclavos para los conquistadores. Esto está excelente, ¿no? Pero también movía la economía, todas las economía de las encomiendas, que así se trabajaba, por lo que Fray Juan de Zumarra, que era un franciscano, si mal no recuerdo, el primero de los virreyes, conjuntó a los superiores de las órdenes que en aquel entonces estaban evangelizando, como eran los franciscanos, los dominicos y los agustinos, y le dijo, hay que hacer algo. Este hombre se está moviendo mucho y nosotros nada. Por favor, conjúntense y vayan a España a pedirle al rey que cambie estas leyes nuevas, ¿sí? Y para calmar un poquitito a Bartolomé, lo mandan como obispo de Chiapas. ¿Sí? Está un año aproximadamente, en 1545 llega a la famosa ciudad de San Cristóbal de las Casas, un lugar muy hermoso todavía, ¿sí? Y está nada más próximamente un año. Casi no ejerce mucho la función eclesiástica, como ustedes pueden ver, ¿sí? Se reunió en la Ciudad de México, presidida por el virrey también en el 46, cual tuvo muchos conflictos y se regresa frustrado, no logra quien escuchara sus demandas, decidió marcharse a España. Dijo, ya ahí muere, ¿no? Ya estoy cansado y allá de España voy a entrar. Ustedes conocen también en 1547 la reunión de Valladolid con Juan Ginés, que ya no quiero recordárselas, ya la tiene, pero nada más eran dos tesis. Una, la Guerra Santa, para evangelizar, y la otra era evangelizar sin la Guerra Santa, ¿sí? Entonces, de manera espiritual nada más. Aquí es lo que mencionan, ¿no? Es la reunión que ya tuvieron en esta y en el 52 renuncia a Chiapas y dice, aquí me quedo para armar mis libros, ¿sí? Renuncia a ser obispo de Chiapas y hace la famosa brevísima relación de la destrucción de las Indias, ¿sí? Esta es una muy fuerte y severa, pues algunos lo consideran historia, otros simplemente crónica, otros relatos, otros puras denuncias, ¿sí? Y que hay muchas inconsistencias. En el 55, Benavente, también conocido como Motolinía, perdón, lo critica muy fuerte, ¿sí? Una carta que le hace a Carlos V al rey, escribió, fíjense, esto me llamó mucho la atención, Fray Bartolomé, y lo califica de hombre pesado, inquieto, inoportuno, bullicioso, pleitista, en hábito de religioso, tan mal criado y tan injuriador y perjudicial y tan sin respeto. Otro fraile muy connotado como es Fray Motolinía, Toribio, lo comunica así. Ya la gota que derramó el vaso para decir, ya no me acuerdo ya la, de las Indias, fue en el 58, que algunos hermanos dominicos de él en Guatemala dijeron, no podemos controlar a los indios, hay que meter la espada, ¿no? Y ese conflicto que tenía entre la espada y la cruz. La conquista fue entre dos. ¿Qué es, la espada o la cruz? Hace tiempo leí un libro que se llama así, La espada y la cruz. ¿A quién va una conquista por la espada para que después llegue la cruz? O al revés, se quería tener una conquista por la cruz, o sea, evangelizadora, para posteriormente dominar el territorio, ¿sí? Termino aquí hablando de su biografía y un pensamiento que me gustó y que lo pongo aquí en la cita textual, ¿sí? Le llamo yo antropología o su pensamiento antropológico. Es decir, considerar una visión del ser humano en todo el mundo. Todas las naciones del mundo son hombres y todos los hombres y de cada uno de ellos es una, no más la definición. Y esta es que son racionales, todos tienen su entendimiento y su voluntad y su libre albedrío, como se han formado a imagen y semejanza de Dios, de único vocación y modo, ¿sí? Entonces, es una bonita antropología que hay, ¿sí? Y hasta aquí termino un poquito la biografía de su pensamiento y entraría rapidísimamente, si hay alguna duda, es bienvenida, antes de entrar a la parte polémica que viene enseguida. Nada Eh, más, todavía escribe al Papa, o sea, él habló a los reyes, al Papa, al Consejo de la India, anduvo por todos lados. Algunos consideraban corre y ve y dile, otros tenían
temor, y él estuvo hablando de muchas cosas. Sus denuncias era que hasta excomulgara a todos aquellos que pensaban que había una guerra justa contra los indios. Y muere el 18 de julio de 1566. Ya falta poco para que cumpla su aniversario de Portanda. Esta es una visión geográfica, perdón, biográfica de él. Entremos en otros detalles, pero antes, alguna duda, alguna pregunta, es bienvenida. Vero, no sé si tengas alguna duda. Pues no tengo dudas, pero me encanta abrir así como la conversación. A ver, varios comentarios. Una es, el papá de él se viene a Nueva España con, supongo que en la época de Cristóbal Colón o a los... Colón en su segundo viaje. En el segundo viaje de Colón, el papá, ¿verdad? El papá era esclavista y le lleva de regreso un indio de regalo, ¿verdad? Te traje un indio de allá. ¿Sí? Sí, adelante. Así ves. Bueno, y el otro dato que tenía yo ahí en lo que ahí estuve estudiando es que hizo muchos, él era muy dado a escribir en castellano porque nunca aprendió lenguas indígenas y escribía mucho, bueno, por ahí algún otro fraile, aparte, no sé si fue Motolinía u otro, que decía todos los días escribe contra alguien. O sea, siempre está como desacreditando a los demás. Eso lo vi por ahí. Sí, así es, creo que fue Motolinía, ¿no? Inclusive él le dice, es rijoso y estaba todo el tiempo haciendo en contra, pleitista y bullicioso, ¿sí? En realidad era la personalidad de este sujeto, que después lo vamos a ver, si en verdad tiene una personalidad y un ideal, o era un paranoico que veía las cosas más allá de lo que son. Algunos los catalogan como paranoico, otros sus libros, pues dicen, ¿qué es? ¿Es historia o es relatos? ¿O es denuncia o son denuncias? Entonces es muy interesante lo que hay. Si ustedes pueden ver rapidísimamente, nada más hay 3 láminas que quería rápido pasar antes de entrar a la polémica. Si no hay ninguna otra duda, ¿puedo continuar? ¿Cómo está? Bueno, adelante entonces. Vamos aquí, le pedimos a Pedro que inmediatamente dale la siguiente. Ya lo dije, ¿por qué es importante? Pues en verdad se considera un teólogo, otros no lo consideran teólogo, simplemente un pensador o simplemente un que pseudo historiador, uno lo menciona, porque hay muchas incongruencias, no es propiamente los datos, ¿sí? De que defendió a los indígenas es una bandera buena, ¿sí? Entonces también, ¿qué fue lo que le motivó que a él cuando era encomendero, le negaron la absolución por su trato que tenía con los indios? Entonces algo lo movió y le movió, como decía, esa sensibilidad moral que de vez en cuando podría tener, ¿no? Sí. Aquí conjuntó todas sus quejas, sus denuncias y las materializó en esta obra que se llama Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias. Ahorita vamos a leer un par de textos, citas textuales, y verán que sí, en verdad, exageró un poco. ¿Sí? La brevísima, fíjense aquí, relaciona, primero trata de describir un informe que trata de darle a Felipe II, le trata de dar un informe de cómo ha estado y de todas las Indias, y después empieza cada uno de lugares, empieza por la Española, sigue Cuba, sigue la Nueva España, o la Tierra Firme, como la llamaban, y van viendo todo, ¿no? Pero dice aquí, su visión general de las Indias, su naturaleza y población, y pinta a los indios como gente delicada, flaca y tierna, no soberbios, no ambiciosos. En cambio, enseguida habla de los españoles, los pone como lobos, tigres y leones crueles en muchos días también. ¿Sí? En verdad, aquí esta cita textual es muy dura, pero que vean ustedes a veces la exageración de que es mucha la parcialidad. La causa por la que han muerto y destruido tantas y tales es tan infinito número de almas de cristianos que han sido solamente por tener su último fin, el oro, y henchirse de riqueza. Por ser humildes, pacíficas la gente, tan fácil de sujetarlas, que no hay hecho más cuenta ni estima, no digo de bestias, pero como menos que estiércol en las plazas.
Entonces, eso consideraba que los españoles, los conquistadores, trataban así a los indígenas. ¿Sí? Lo que podemos decir, según Miguel López Portilla, perdón, se encuentran muchas incongruencias, exageraciones y datos muy vagos, según el comentario de este historiador. Sí, de repente te dice exageraciones, que en los 30 años que había sido la conquista, o 40 años, habían muerto más de 24 millones de indígenas, cosa que ni toda la población en aquel entonces era eso, ¿no? O que la isla de Española tenía 30,000 ríos tan grandes como el Ebro o el Guadalquivir, ¿no? Son muchas exageraciones las que suceden. Ya, y ahí nace la leyenda negra. Y aquí ya vamos a entrar un poquito además en controversia. ¿Cuáles son la leyenda negra? Pues que la conquista española había sido grandemente, había muchos matanzas, genocidios, se habían terminado de hablar y decía, bueno, la contradicción que entre el fin de la evangelización de los indios y los medios utilizados. Aquí entra una controversia filosófica. La guerra santa es justa, no es justa. Sí. Y después, la guerra por la evangelización, si es justa o no es justa, moralmente. Claro está, estamos viviendo en una época donde el Estado se regía por la ley del más fuerte, donde se había visto todo el nuevo mundo como anchas Castilla, es decir, tierra de nadie, en tierras vírgenes que podíamos venir a conquistar. Y esto es lo que salió. Y esta misma leyenda fue utilizada por los enemigos de la corona española para entrarle en contra. Inglaterra, Francia, Holanda, cosa que ellos después se les permitió venir a la conquista. Y Carlos V redujo el apoyo hacia los conquistadores. Está bien, el título que recibió protector universal de todos los indios, cosa que después Jiménez se lo quitó. ¿Sí? Los libros que escribió, principalmente la brevísima relación de la instrucción de las Indias. Y aquí, antes de entrar, algunas obras. Ábreme también la. Bueno. Quiero que participemos en esta duda, que era el meollo de la cuestión, ¿no? ¿Qué fue entonces Bartolomé? ¿Fue un héroe que ayudó mucho por su apoyo, reconocimiento a los indios? ¿O fue un villano, ¿sí? Persona que mintió? ¿Sí? ¿Cómo ven ustedes? Vamos a utilizar una que le llamamos nosotros una aplicación didáctica, donde quisiera saber de todos ustedes, nada más póngame si para ustedes es villano o es héroe. Es una aplicación didáctica que utilizamos mucho en el salón de clase. ¿Sí? Si ustedes pueden pedirme, por favor, nada más les pido que se meten Google y abran y pongan Menti. Y por favor, vamos a ver una estadística de ahorita de lo que estamos. ¿Quién considera héroe o quién lo considera villano? Hemos visto, ¿sí? Entonces, si ustedes se meten a su teléfono o a su computadora en Google, pongan Mentimeter, ahí lo dice, mentimeter.com, y use su código 58628609. Quiero saber quién considera a Fray Bartolomé héroe. Yo le he puesto ahorita las dos cualidades, de héroe o de villano. Un lado defensor y por el otro lado esclavista, ¿no? ¿Sí se pueden meter? Ya votó una persona. No Sí, sé quién haya sido. yo voté Verónica. ya, sí. Muy bien. ¿Quién más? A ver, de los Se 18 que meten, tenemos, y ahorita vamos a ver por qué lo consideran héroe o por qué lo consideran villano. métanse a menti.com aquí y le ponen la clave Ya, esta de aquí arriba. ya. Ya votó otra persona. No quiero ahorita pedir nombres, pero otra persona me dice que es héroe. Ya van 2-1, villano. A ver, 5 minutos Vero, para ¿cuál hacer es el código? Perdón. empatado. Aquí está ¿Cómo? arriba en la pantalla, 5862-8609.
¿Cuántos somos? ¿Cuántos tenemos? 24, 23, pero muchos 23, vamos. Hoy vamos 6. Yo Ah, ya ya, voté. creció. ya somos 7, En, ya en ahí va, pa- ahí va. en pantalla estamos viendo que ya somos 7, Arturo 8, o sea, Martínez, Arturo tiene una duda. ¿cuál, Arturo? Bueno, ¿Sí, pues Arturo? sí, ya puse el micrófono. Más que duda es comentario, y pues va muy de la mano con esto que estamos ahorita votando. No, no quiero que de alguna manera influya o no influya, pero bueno. Lo que yo veo a Fray Bartolomé o a Bartolomé de las Casas, pues es un hombre muy activo, protagonista en su vida y con una personalidad muy especial, o sea, porque el centro de su actividad fue, y por lo que todos lo conocemos, es la defensa sobre los indios y la esclavitud y todo eso. Y por su misma personalidad tan controversial, pues a todo el mundo le echaba, ¿no? Sí, y se peleaba con todo el mundo y era muy inestable. Eh, y bueno, pues así como decir villano, pues ¿qué hizo? Un villano es alguien que mata, alguien, al menos en mi concepto, que roba, eh, que exagera, estoy totalmente de acuerdo, pero en mi manera de ver, eso no es ser un villano, ¿sí? De que diga que hay 30,000 ríos en la Española, pues digo, eso no lo hace villano, la verdad, ¿sí? Que diga No, que se mataron 24 millones de gentes, pues tampoco lo hace villano, lo hace un mentiroso, eso sí, o sea, eso sí, farsante, sí. Estamos. farsante, sí, y por su misma personalidad y su misma inquietud, esa es mi opinión, esa es mi opinión y Muy bien. respeto otras opiniones, ¿sí? Ahorita, en la siguiente dinámica, puedes participar con la fundamentación que estamos haciendo, ¿sí? Nos faltan, ¿qué? Son 13. Villano 9, o sea, villano farsante o que no fue en verdad bien intencionado o que utilizó retórica y llegó exagerado, eso es lo que estamos no tratando. Ahí está, ¿Cómo Toño Mora, andamos entonces? sí. Toño Mora tenía dudas de cómo hacerlo. Toño, ¿ya pudiste? Sí, ya, gracias, sí, ya, Ok. gracias. ¿Cómo votaste? Bien. ¿Cómo lo Ese pusiste? está bien. Me falta alguien, ¿quién más? Van 13. Alguien más que esté batallando, que les podamos ayudar. Ahorita vamos a volver a utilizar la dinámica. Porque la estadística ahorita casi de 2-1. Es más bien villano, farsante que héroe. Héroe porque hizo la defensa, está muy bien, pero falseó los datos, no nada más de que había muchas matanzas, sino utilizó ese dato de que había muchas matanzas para quitar o permitir que otros pueblos llegaran a la conquista. Ya hay algunos que dicen, oye, fueron tan crueles los españoles que quisiera mejor fue que nos hubieran conquistado los ingleses. Nada, los ingleses decían el mejor indio es el muerto y casi los eliminan de todo su territorio. ¿Sí? O los portugueses utilizando también a los negros, etcétera. Había muchas cosas interesantes y aquí nos llegó la mejor cultura, o la cultura que tenía como usted lo vio en el siglo de oro español, la potencia, era la potencia número uno, la potencia mundial, que todo el mundo quiere una hegemonía, y hasta nuestro tiempo estamos trabajando con hegemonía, ¿no? Entonces quitó la oportunidad que tenían muchos a España, acá nosotros, pues sí, y dio datos falsos. A ver, un poquito más, con eso nos contentamos, con 13, no hay ninguna más persona que quiera votar. Puedes abrir toda la galería, por favor. Ya fueron Nos 14. contentamos con 13, entonces, a 14. ¿Alguien más que se ve dificultado? Ceci Sada, ¿cómo estás, Ceci?
Qué gustazo saludarte. Otra alumna, qué bárbaro que me encuentro aquí. Pues les daba español, no sé si no les daba historia, pero bueno, como yo fui su maestro y les encargaba tarea, ahora Vero me encargó tarea a mí. Está muy bien. Enseguida, bueno, ya después de Perdón, estaba tu hablando práctica, y estaba en mute, pero todo muy bien, gusto en saludarte y ya voté. gracias. Sí. Bien, los que a lo mejor los que no han podido votar es una práctica interesante. Fue Bartolomé, ya son 14 los que tenemos aquí. Pues sí, gana Bartolomé, es considerado como villano. Vamos a ver por qué decimos las cosas y las causas. ¿Cómo? La presentación, ¿sí? Si yo saco un perfil de las causas, presenta un perfil donde digo lo positivo y lo negativo, viendo el estudio que Miguel, pues, me apoyé mucho en Miguel León Portilla, perdóname, sí, para verlo. Y entonces, aquí, ¿qué les parece este perfil? Que quiero que ustedes me ayuden y que me pueden decir qué se puede quitar, qué se puede poner, qué falta o qué sobra. Primero, como héroe se menciona como un historiador, mínimo cronista. Te dicen que no fue cronista porque no estuvo en el tiempo, con todo relativamente posterior. Otros dicen, no, no era crónica, no era, era un mitómano, le gustaba trabajar con mitos. En ese sentido, pues, se ve como farsante o tratar de ser villano. En un momento mucho tiempo fue defensor de los derechos de los indígenas y en otro tiempo fue encomendador. Se considera español, pero muchos de la parte de allá mismo, los castellanos, lo consideraban antiespañol. Es decir, no permitía el crecimiento de la nación, que en aquel entonces era muy grande. En mi imperio no se pone el sol, no sé si lo dijo Carlos V o Felipe II, pero decía era antiespañol. Otros también. Como héroe lo pintamos religioso, se hizo fraile, pero casi ni ejerció y lo ponían como abogado. Idealista, sí, que él quería una conquista espiritual, vivir un estado casi angélico, donde no hubiera leyes, donde hubiera nada más el amor, la aceptación, la tolerancia y la evangelización. Sin embargo, hay otro tipo de estados que la historia nos dice, ¿no? El estado que se rige por la fuerza, la ley del más fuerte, que todavía lo estamos viendo, aunque es el más primitivo, pero pues siempre ha habido hegemonías desde Egipto, Grecia, Roma, ¿sí? España fue una gran hegemonía en ese sentido. Pero él decía, no, la conquista no, quiero hacer una conquista espiritual. Algo como alguien aquí es experto en Tomás Moro, ¿no? En su utopía de Tomás Moro, ¿sí? Entonces era casi una vida angelical, una relación angelical, ¿sí? Él decía, no a la conquista militar, sí a la conquista espiritual. Estable o inquieto, ya lo decía ahorita Arturo, ¿no? Muy quieto. Visionario o convenenciero. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos diga? A ver si ustedes me pueden dar. Defensor de los negros, esclavitud de los negros. Por un tiempo lo dijo y el otro, pues fue casi el primero de los defensores de la raza negra, que él peleaba mucho también, pero al principio pensó como esclavos. Leyenda blanca. España quiso conquistar de la manera más hermosa, que era evangelizar. Y otra toma, no, España conquistó a base de la espada, las matanzas, acabar con pueblos y formar sus propias casas. Racista, ¿sí? Dependiendo nada más una raza o igualdad de las razas. Y termino con el término indigenista o hispanista, ¿sí? Estaba en contra de los españoles, de toda su cultura, e indigenista. Ahora, yo también agregaría parcial. Cuando habla de los indios, no habla de toda la conquista de los aztecas. No conocía. Llegó 10 años tarde o 12 años, que no indican que, bueno, que era un pueblo también civilizado, un pueblo organizado, disciplinado, pero tenía tenía vasallaje a todo
Valle de México, desde los tlaxcaltecas, los chalcas, los de Cholula, ¿sí? Los de Jico, los de Mazahuitas, acá en el Valle de Toluca, pues tenía asoleados a todos y su religión les pedía sangre porque el dios Sol se metía en las tardes y sangraba, entonces necesitaba unas transfusiones y les ponían a ellos, y no, lógico que no eran los aztecas, sino hacían las guerras santas también, ir a sacar, igual también el vasallaje, ¿sí? El tributo. La ciudad de Tenochtitlán no tenía mucho donde sembrar para tener los ejércitos que tenían, pues tenían las chinampas, pequeños islotes, que a través de las trajineras las regaban, pero tenían que tener agua ya sea de Chapultepec o agua de Chalco para regarlas, agua dulce. El Texcoco era agua salada. Entonces, no menciona todos los sacrificios que hacían. Se llegaban a contar, le sacaban el corazón a los sacrificados, ¿sí? Lo veneraban al dios Huitzilopochtli y tiraban el cuerpo de la pirámide hacia abajo, donde el pueblo lo veía y el pueblo comulgaba con ese sacrificio a través de el granos de maíz con chile, y le ponían la parte del cuerpo de las personas que se querían que participar en la comunión de ese sacrificio, ¿sí? Eso es lo que dicen, que el pozole así nació. No sé si es cierto. Pero bueno, esas son las cosas que dice, oye, estaba mal, y todo el pueblo estaban en contra de los mismos aztecas, y los aztecas fueron tan conquistadores, ¿sí? O tan invasores como los españoles, nada más fueron 2 siglos antes, y tenían asoleado a todo el valle, y quisieron llegar hasta los zapotecas, los tlaxcaltecas no se dejaban, los tarascos. Perdóneme, me corrigió una vez un compañero que sí es historiador y me dijo, oye, Fernando, no se dicen tarascos, tu verdadero nombre esos purépechas. Tarasco es el sobrenombre, me dice. Bueno, los purépechas no se dejaban. Tenían otras culturas que estaban en contra de los mismos aztecas, que tenían mucha fuerza y eran militar y tenían totalmente sagrado. Esto es así. ¿Qué me falta? ¿Qué me sobra? ¿Sí? ¿Cómo ven? Gracias por sus comentarios. Ahorita vamos a ver otros detalles. Pues vamos a ver después el siguiente. Las acciones realizadas, aquí vemos algunas cuantas, ¿sí? Pero me gustaría, bueno, aquí yo la señalo: defensor de los indígenas o primer defensor de los negros, reconocimiento de los indios como personas con derechos, dignidad y libertad, fomento al mestizaje, con eso se inicia una nueva raza, un idealista, buscar un estado regido por la espiritualidad. Disfrutó de los derechos de audiencia, era paranoico con sentido de persecución, mitómano, hacía muchos mitos más allá de la realidad, visión parcial de los españoles todo mal y los indios todo bueno. No favoreció la integración de las dos culturas, intentó ser historiador, simplemente fue narrador de mitos. Es lo que comentan muchos. Entonces, hay chance todavía, unos 5 minutos, que ustedes me puedan también otra vez con el Menti, ahora señalarme qué impacto lo ven ustedes, positivo o negativo, tuvo para nuestra patria o tiene para nuestra patria. Su visión. Muy bien. Sí. Aquí pueden escribir su nombre. ¿Qué impacto positivo o negativo? Ya lo mencionamos, no un indigenismo que lo están mencionando. Ahorita vamos a concluir. Pero ¿no ven ustedes que haya algo positivo o negativo en la formación de le voy a llamar, y que viene siendo lo último que me iba a mencionar, lo que iba a llamar la identidad nacional? Pero, ¿qué ven ustedes?